Hola mis hermanos, un saludo muy cordial. Hoy quiero seguir leyendo el capítulo 1 de El Plan Maestro del Evangelismo por Robert Coleman. La vez pasada leí la primera parte del capítulo 1 y hoy quiero continuar. Vimos que Jesús enfocaba en los pocos, pero no negaba las masas. Pero su enfoque era en los pocos. Tenía grupo de 3, de 12, de 70, de 120, pero el más pequeño del grupo, más tiempo él pasaba con ellos. Y ahí vamos a seguir. La verdad es que la habilidad de Jesús de impresionar a las multitudes creó un problema serio en su ministerio. Él tuvo tanto éxito en expresarles su compasión y poder que en cierta ocasión quisieron apoderarse de él y hacerle rey. Un reporte de los seguidores de Juan el Bautista dijo que todos clamaban por su atención. Aún los fariseos admitieron entre ellos que el mundo iba en pos de él. Y por más amargo que este resentimiento haya sido, el jefe de los sacerdotes estuvo de acuerdo con esta opinión. Cualquiera que sea el punto de vista de uno, los evangelios ciertamente no indican que Jesús carecía de popularidad entre las masas, a pesar de la vacilante fidelidad, y esto fue así hasta el final. De hecho, fue el temor de esta amistosidad de las masas por Jesús que impulsó sus acusadores a arrestarlo en ausencia de las masas. Si Jesús hubiera animado este sentimiento entre las masas, fácilmente hubiera podido tener todos los reinos del mundo a sus pies. Todo lo que tenía que hacer era satisfacer los apetitos temporales y la curiosidad de la gente mediante su poder sobrenatural. Tal fue la tentación presentada por Satanás en el desierto cuando Jesús fue incitado a convertir las piedras en pan y lanzarse desde el pináculo del templo para que Dios lo salvara. Estas cosas espectaculares hubieran incitado de seguro el aplauso de la multitud. Satanás no le estaba ofreciendo nada cuando le prometió todos los reinos del mundo si el maestro tan solo le adoraba. El astuto engañador de los hombres sabía muy bien que Jesús tendría esto automáticamente si tan solo quitaba su atención de las cosas que realmente importaban en el reino eterno. Pero Jesús no sería esclavo de la popularidad, todo lo contrario. Repetidas veces él tomó medidas especiales para disminuir el apoyo de las masas, ocasionando por su poder extraordinario. Con frecuencia hasta le pedía a los recipientes de sus sanidades que no dijeran nada para prevenir grandes concentraciones de multitudes fácilmente excitables. Lo mismo hizo con los discípulos después de la transfiguración. Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino hasta después de su resurrección. En otras ocasiones, cuando era aplaudido por la multitud, Jesús se escapaba con sus discípulos e iba a otro lugar para continuar su ministerio. Su práctica en este sentido a veces hasta molestaba a sus seguidores, quienes no entendían su estrategia. Aún sus propios hermanos y hermanas, quienes todavía no creían en él, le incitaban a abandonar esta política y mostrarse abiertamente al mundo. Pero él rehusó seguir su consejo. Tomando en cuenta esta política, no es de sorpresa notar que pocas personas fueron convertidas durante el ministerio de Cristo. Esto es, genuinamente. Por supuesto, muchos de entre la muchedumbre creyeron en Cristo en el sentido de que su ministerio divino era aceptable. Pero, comparativamente, pocos parecían haber entendido el significado del Evangelio. Tal vez el número total de sus seguidores devotos al final de su ministerio terrenal alcanzaba un poco más de 500 hermanos a quienes Jesús apareció después de su resurrección. Y solo 120 se quedaron esperando en Jerusalén
para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aunque este número no es pequeño, considerando que su ministerio activo se extendió solo por un periodo de 3 años, si en este punto uno fuera a medir la efectividad de su evangelismo por el número de los convertidos, Jesús sin duda no sería considerado entre los evangelistas de masas más productivos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús intencionalmente concentró su vida en tan poca gente comparativamente hablando? ¿No vino Él a salvar el mundo? Con el entusiasta, con el entusiasta anuncio de Juan el Bautista sonando aún en los oídos de la gente, el maestro hubiera podido tener de inmediato miles de seguidores si hubiera querido. ¿Por qué no capitalizó entonces sus oportunidades de enlistar un poderoso ejército de creyentes para conquistar al mundo rápidamente? De seguro que el Hijo de Dios pudo haber adoptado un programa más atractivo de reclutamiento de masas. ¿No es más bien desalentador que uno con todo el poder del universo a su mando viviera y muriera para salvar el mundo y sin embargo al final tuviera solo unos pocos andrajosos discípulos como resultado de su labor? La respuesta a esta pregunta enfoca de inmediato en el propósito real de su plan evangelístico. Jesús no estaba tratando de impresionar a las masas, sino introducir un reino. Esto significa que él necesitaba hombres que pudieran guiar las multitudes. ¿De qué provecho hubiera sido para su propósito fundamental el incitar a las masas para que le siguieran si esta gente no tendría supervisión posterior o instrucción respecto al camino? Había sido demostrado en numerosas ocasiones que las multitudes eran presa fácil de los dioses falsos cuando eran dejadas sin el cuidado apropiado. Las masas eran como ovejas desvalidas vagando sin rumbo y sin pastor. Estaban dispuestos a seguir a cualquiera que vinieran con promesas para su bienestar, sea que fuera un amigo o enemigo. Esa era la tragedia del momento. Las nobles aspiraciones de la gente eran fácilmente excitadas por Jesús, pero igual de fácil frustrada por las engañosas autoridades religiosas que los controlaban. Los líderes espirituales ciegos de Israel, aunque comparativamente pocos en número, dominaban completamente los asuntos públicos. Por esta razón, a menos que a los convertidos de Jesús se les proveyera de hombres de Dios competentes para guiarlos y protegerlos en la verdad, muy pronto caerían en confusión y desespero, y el estado postrero sería peor que el primero. Por tanto, antes de que el mundo pudiera ser permanente ayudado, tenían que levantarse personas que pudieran dirigir las multitudes en las cosas de Dios. Jesús era realista. Él comprendía completamente lo inconstante de la naturaleza depravada de los hombres, así como las fuerzas satánicas de este mundo acumulada contra la humanidad, y en este conocimiento fundamentó su evangelismo en un plan que cubriría esta necesidad. Las multitudes de almas discordantes y confundidas estaban potencialmente listas para seguirle, pero Jesús no podía darles el cuidado individual que ellos necesitaban. Su única esperanza era la de inspirar líderes mediante su vida, quienes lo harían por él. Por tanto, se concentró en aquellos que serían el comienzo de tal liderazgo. Aunque hizo lo que pudo para ayudar a las multitudes, tenía que dedicarse primeramente a unos pocos hombres, en vez de a las masas, para que las masas pudieran ser salvas al final. Este era el genio de su estrategia. Todavía, extrañamente, este principio es escasamente comprendido hoy en la práctica.
La mayoría de los esfuerzos evangelísticos de la iglesia comienzan con las multitudes, asumiendo que la iglesia está calificada para preservar lo que se logre. El resultado es nuestro espectacular énfasis en números de convertidos, candidatos para el bautismo y más miembros para la iglesia, con poca o ninguna preocupación genuina manifestada hacia el establecimiento de estas almas en el amor y poder de Dios, y mucho menos en la preservación y continuación de la obra. Si el patrón de Jesús tiene algún significado, sería el enseñarnos que la primera tarea del liderazgo de una iglesia es el de asegurarse de que el fundamento es colocado al principio, sobre el cual puede ser edificado un efectivo y continuo ministerio evangelístico dirigido a las multitudes. Esto requerirá mayor concentración de tiempo y talento en menos personas en la iglesia, sin ser negligentes respecto a la pasión por el mundo. Significará levantar discipuladores entrenados para la obra del ministerio, junto con el pastor y su equipo ministerial. Un puñado de gente con esta dedicación a su tiempo impactarán al mundo para Dios. La victoria nunca es ganada por las multitudes. Algunos pondrán objeciones a este principio cuando es practicado por el obrero cristiano, basado en que se muestra favoritismo hacia un grupo selecto en la iglesia. Pero como quiera que sea, todavía sigue siendo esta la forma en que Jesús concentró su vida. Y este principio es necesario si un liderazgo que dure ha de ser entrenado. En los lugares donde se practica, partiendo de un genuino amor por toda la iglesia, y la debida preocupación es manifestada por las necesidades de la gente, las objeciones pueden por lo menos ser reconciliadas al ser alcanzada la misión. Sin embargo, la meta fundamental debe ser clara para el obrero, y no debe haber ni una pizca de parcialidad carnal al relacionarse con todos. Todo lo que se hace con los pocos es para la salvación de las multitudes. Este principio de selección y concentración está grabado en el universo y traerá resultados, no importa quién lo practique, sea que la iglesia lo crea o no. Eche un vistazo a cualquier programa de entrenamiento de líderes exitosos en el mundo de los negocios, la industria, el gobierno o las Fuerzas Armadas. En escala global, no es en vano que los primeros líderes comunistas, siempre alertas respecto a lo que sí funciona, adoptaron en gran medida este método del Señor como suyo propio. Usándolo para sus propios fines torcidos, se han multiplicado de un puñado de celotas a una vasta conspiración de seguidores que hasta días recientes esclavizó a casi la mitad de la población mundial. Ellos son un ejemplo moderno de lo que Jesús demostró tan claramente en su época, que las multitudes pueden ser ganadas fácilmente si tan solo se les da líderes para seguir. Es hora de que la iglesia encare realísticamente la situación. Nuestros días de frivolidad están acabando. El programa evangelístico de la iglesia ha sucumbido en casi cada frente, especialmente entre el afluente mundo occidental. En muchas tierras, la debilitada iglesia ni siquiera puede mantenerse al paso con la explosión demográfica. Mientras tanto, las fuerzas satánicas de este mundo se hacen más implacables y descaradas en su ataque. Es irónico cuando uno se detiene a pensarlo. En la era en que los medios para la rápida comunicación del Evangelio está disponible para la iglesia como nunca antes, hay en realidad más gente no evangelizada sobre la tierra hoy que antes de la invención del automóvil. Sin embargo, al evaluar la trágica situación actual,
No debemos volvernos frenéticos en tratar de invertir el curso de las cosas de la noche a la mañana. Tal vez este ha sido nuestro problema. En nuestra preocupación por refrenar la marea, hemos lanzado un programa relámpago tras otro para alcanzar a las multitudes con la palabra salvadora de Dios. Pero lo hemos fallado en comprender que nuestra frustración es que el problema real no está con las masas, lo que creen, cómo están gobernados, si se alimentan con una buena dieta o no. Todas estas cosas consideradas vitales son últimamente controladas por otros. Y por esta razón, antes de que podamos resolver la explotación de la gente, debemos llegar a aquellos a quienes la gente sigue. Esto, por supuesto, pone prioridad en ganar y entrenar a aquellos quienes ya están en posiciones de liderazgo. Pero si no podemos comenzar por arriba, entonces comencemos donde nos encontramos y entrenemos a unos pocos de los abajo para que lleguen a ser los grandes. Y recordemos también que uno no debe tener el prestigio del mundo para ser usado grandemente en el reino de Dios. Cualquiera que está dispuesto a seguir a Cristo puede llegar a ser una gran influencia sobre el mundo, dando por sentado, por supuesto, que esta persona tiene el entrenamiento apropiado. Es aquí donde debemos comenzar como Jesús. Será lento, tedioso, doloroso y probablemente no reconocido por la gente al principio, pero el resultado final será glorioso, aunque no estemos vivos para verlo. Si bien ver las cosas de esta manera llega a convertirse en una gran decisión en el ministerio, debemos decidir dónde queremos que cuente nuestro ministerio: en el aplauso momentario del reconocimiento popular o en la reproducción de nuestras vidas en unas pocas personas escogidas, quienes continuarán nuestra obra luego de que hayamos partido. El asunto viene a ser en realidad para cuál generación estamos viviendo. Pero debemos continuar. Es necesario ver ahora cómo Jesús entrenó a sus hombres para llevar a cabo su obra. El patrón en general es parte del mismo método y no se puede separar una etapa de la otra sin destruir su efectividad. Gracias por leer conmigo la segunda parte del capítulo 1. Es un poco difícil a veces pensar en esto, que a veces estamos equivocados cuando nos enfocamos en las masas y en vez de realmente invertir en unas pocas personas quienes van a seguir la obra cuando nosotros partimos. Es una buena pregunta. ¿Para cuál generación estamos viviendo? ¿Para esta o para el futuro? Invertir en otros, en unos pocos que van a seguir la obra, es invertir en el futuro. Mis hermanos, gracias por escuchar. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.